Un nuevo revés sufrió el Ministerio Público. La justicia desechó las acusaciones por delito terrorista en contra de Luciano Pitronello. El joven que intentó instalar un artefacto explosivo en una sucursal bancaria quedó con arresto domiciliario total mientras espera la sentencia final con la pena por los delitos de porte de explosivos, daños y manejo con placa patente falsa. Para conversar sobre esta resolución está con nosotros el fiscal jefe de la zona metropolitana sur, Raúl Guzmán. Fiscal, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. ¿Cómo califica este nuevo revés para la Fiscalía? Gracias, Matilde, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, la verdad de las cosas es que yo no veo que se trate de un revés para la Fiscalía, toda vez que si se atiende al hecho que da por establecido el tribunal en su veredicto, es precisamente el hecho por el cual el Ministerio Público formuló la acusación. Y en ese sentido no hubo ningún cuestionamiento a la investigación, no hubo ningún cuestionamiento a las evidencias presentadas, ni a la prueba presentada, ni a la realización o algún vicio que se hubiera delatado durante la realización del juicio oral. O sea, no hubo los errores que se cayó en el caso anterior, en el caso Bombas. No quiero compararlo, pero no hubo ningún cuestionamiento a ese punto. Y en ese sentido, el tribunal da por establecido el hecho material de la acusación y difiere en la calificación jurídica, además por votación de mayoría, es decir, también dentro del tribunal, que está integrado por 3 jueces, hay uno que da la razón al Ministerio Público y señala que este es un hecho de carácter terrorista. Por lo tanto, aquí hay una diferencia de punto de vista en el aspecto jurídico, que por cierto nosotros no compartimos la decisión de mayoría, pero que sin duda por ahora es un veredicto y tenemos que esperar hasta que se nos dé a conocer la sentencia definitiva para evaluar su mérito y determinar los pasos a seguir. Bueno, pero el tribunal absolvió del delito terrorista, que era el que tenía una pena mayor, y era por el cual a ustedes los habían, entre comillas, aconsejado recalificar el delito para obtener una sentencia favorable, entre comillas, a la Fiscalía. Bueno, ustedes decidieron no modificar... La invitación que hace el tribunal a recalificar es una propuesta que se funda en la tesis o la teoría del caso que planteó la defensa, en su alegato de apertura y clausura, la absolución por todos los delitos. En consecuencia, para evitar cualquier defecto o vicio de nulidad, y que el imputado tenga la posibilidad o a su defensa de plantear algunos argumentos respecto a otros hechos que podrían ser constitutivos de delito en relación a esa conducta, es que el tribunal llamó a efectuar esta recalificación. Nosotros estimamos que no procedía a otra figura distinta. De hecho, la figura que se aplicó de la Ley de Control de Armas habla de la posesión y tenencia de estos artefactos, pero el fallo y el veredicto señala claramente que el artefacto fue instalado y colocado, y en ese sentido esa conducta está sancionada en la Ley de Conductas Terroristas. Y porque sí, está sancionado, de modo tal que no hay una absolución. No, pero no se califica de terrorista si no es con el objeto o con el resultado de provocar temor entre la población, cosa que, por ejemplo, a esa hora no podía haber ocurrido porque era de noche. Claro. Y porque era un artefacto que claramente no podía matar a nadie. Bueno, a ver, partiendo de la segunda afirmación que usted hace, el artefacto era un artefacto de carácter mortal. Luciano Pitronello no falleció porque se le brindaron auxilios inmediatos, tanto por civiles que llegaron al lugar y lo lograron apagar, pero además inmediatamente fue trasladado a centros asistenciales y entró a una unidad de cuidado intensivo. De hecho, el médico que lo atendió señaló expresamente que de no haber recibido esta atención oportuna y medicamentos que le permitían mantener sus signos vitales, él habría fallecido producto de este hecho, de modo que el artefacto era mortal. Respecto de las exigencias del tipo penal, efectivamente el tribunal estimó que aquí no se produciría el temor en la comunidad o en la sociedad por la comisión de delitos o hechos de esta naturaleza. Y ahí es donde diferimos. Aquí hay un contexto dentro del cual se investigan estos hechos. Desde el año 2005 a la fecha han ocurrido aproximadamente 150 atentados explosivos en la región metropolitana. De esos 150, la mitad han sido hechos que han ocurrido en sucursales bancarias. Se rindió prueba en la audiencia que dejó de manifiesto de que estos hechos
han cambiado ciertas formas de conducta en esta sucursal, y particularmente en esta sucursal de Banco Santander en concreto, que está en Vicuña Maquena, porque el atentado de Luciano Pitronelo era el tercer atentado que sufría. Ellos adoptaron mayores medidas de seguridad, mejoraron la iluminación, modificaron los puestos de trabajo de sus empleados, ya que algunos tenían algún temor de estar cerca de las ventanas, porque estos artefactos, si bien este se colocó de noche, otro puede ser colocado en otro horario, estallar y provocar esquildas y provocar lesiones también a las personas que están ocupando este inmueble. Y en ese sentido, en este contexto, claramente hay un fundado temor, hay un riesgo de que las personas sienten de verse expuestas a estos hechos. De hecho, se han producido otras situaciones en cajero automático en donde se han colocado artefactos que se han podido detectar por quienes han ingresado y inmediatamente han tenido que abandonar este cajero, y uno de ellos se activó, explotó y se encendió. Bueno, a la luz de todo lo que está diciendo y cómo ha sido su argumentación en este juicio, una vez conocido el veredicto, que se va a conocer con fecha del 15 de agosto, está dicho que ustedes van a recurrir de nulidad a este fallo, a este veredicto. Bueno, una vez que tengamos la sentencia, la vamos a evaluar, vamos a ver sus fundamentos y vamos a determinar el paso a seguir para ver si efectivamente interponemos en recurso de nulidad y solicitamos la realización de un nuevo juicio por estos antecedentes. Pero reitero, aquí el sentido común nos indica no hay que hacer grandes elaboraciones jurídicas para poder afirmar que colocar una bomba, que es un artefacto explosivo, tiene una finalidad distinta que causar meros daños. Es decir, que hay un mensaje adicional a la comunidad de que quien coloca ese artefacto en un lugar determinado o en ciertas condiciones no está conforme. Pese a que sea de noche y que efectivamente no hubiera tenido una gran potencia, pese que sea no de obstante noche, los daños que le causó a la persona que está... Pese a que sea de noche, porque una vez que este artefacto se activa y se coloca, se pierde absolutamente el control de él en cuanto a su detonación. Y esto puede afectar a cualquier transeúnte, a cualquier persona que pase por el lugar. ¿Hay alguna vinculación de este caso con el llamado caso Bombas, dado que él estaba vinculado a vínculos anarquistas? ¿Hay algo que ustedes hayan podido lograr hacer una conexión? Bueno, obviamente, y al igual que en el caso Bomba, aquí los centros en donde se reúnen estos grupos anarquistas son las casas Ocupa. Luciano Pitronelo pasó por varias casas Ocupa, incluso pasó por una casa Ocupa en donde también era uno de sus habitantes, Mauricio Morales, que es otra persona que falleció el 22 de mayo del año 2009, colocando también un artefacto explosivo de la misma naturaleza que el que portaba y colocó Pitronelo, Luciano Pitronelo. De modo tal que en ese sentido hay vinculaciones entre ellos, tienen elementos comunes, hay una ideología detrás que es la participación de esta ideología anarquista, que per se no tiene ningún aspecto que lo haga perseguible penalmente esta ideología. Si lo que se persigue penalmente son estas acciones, estos hechos, con miras a imponer esta forma de pensar o con miras a reclamar respecto de ciertas situaciones que hoy día se han consolidado en nuestra sociedad, como son el sistema financiero, un sistema político, un sistema los mismos centros de culto, también han sido objeto de atentados explosivos. Ahora, Pitronelo no actuó solo, él llegó ese día y se ven en imágenes que llegó acompañado de una persona. ¿Cómo es posible que nunca se haya logrado identificar a esta otra persona? Tampoco está dicho que él haya sido la persona que fabricó esta bomba, tampoco se logró identificar a las personas que elaboraron esta bomba. ¿Reconoce que faltó investigación, hubo fallas, no se lograron conseguir todas las pruebas? Bueno, la investigación respecto de la otra persona que acompañaba a Luciano Pitronelo aquella noche sin duda está abierta. Es decir, se pueden realizar diligencias investigativas para determinar su identidad. Ahora, esto solamente viene a demostrar las dificultades que tiene investigar delitos de carácter terrorista, que precisamente son delitos que se cometen dentro de un contexto, dentro de una planificación que busca lograr la impunidad de quienes cometen estas acciones, y precisamente una de las formas es evitar lograr su identidad. Lo que usted señala es relevante, toda vez que aquí se da cuenta que existe una planificación. O sea, Luciano Pitronelo participa con otro en la comisión de este delito, se moviliza en una motocicleta que le sustrae a su hermano, motocicleta además a la que le colocan una placa patente correspondiente a otro vehículo para que no sea identificada, placa patente que es sustraída de la motocicleta a la cual pertenecía 15 días antes de haber cometido este hecho. Es decir, hay toda una planificación. Esto no es un hecho que se organice de un minuto a otro y alguien decida fabricar una bomba, ir a colocarla, y en ese sentido también hay que determinar quién ¿cómo es posible que no se haya podido llegar a nadie más? Bueno, la investigación, como digo, está abierta respecto de cualquier otro partícipe, particularmente de quien lo acompañaba, pero como señalé, estos son hechos,
los grupos que cometen este tipo de delitos de carácter terrorista se preocupan precisamente de dificultar estas investigaciones. Son grupos bastante cerrados. Dentro del anarquismo están quienes son los simpatizantes y también quienes son los militantes, y los militantes son quienes van a estas acciones directas. De hecho, hay códigos entre ellos, y uno de los códigos es el silencio. ¿Y el silencio Pitronello, Luciano, lo respetó? Sí, lo respetó, nunca prestó declaración en términos de aportar antecedentes a la investigación. Pero además... ¿Usted conversó con él? Nosotros conversamos con él en una oportunidad, pero que dice relación con una diligencia determinada, que fue una extracción de sangre para efectuar una prueba de carácter científico. Pero además... ¿Y él nunca dio nombres, pistas, relaciones? Nombres, domicilios, pistas, relaciones, nada. Pero además, tan estrictos son en sus códigos de conducta, que la segunda persona que lo acompañó esa noche, una vez que se produce la detonación de la bomba, huye del lugar y lo deja abandonado. Es decir, aquí no hay ningún miramiento a las consecuencias de este hecho. Ahora él va a pasar probablemente ya esta noche en su casa, sí, cumpliendo el arresto domiciliario. El tribunal modificó la medida cautelar de prisión preventiva a la de arresto domiciliario, y en ese sentido, dentro de las próximas horas probablemente sea trasladado al domicilio que él señaló, en donde va a cumplir una medida de arresto domiciliario total. ¿Qué le parece la sorpresa jurídica que declaró hace pocos instantes el vocero de gobierno Andrés Chadwick? Bueno, yo creo que las declaraciones del ministro Chadwick en alguna medida representan el sentir de la comunidad y de las personas que quieren vivir en un entorno social con paz social, con tranquilidad, porque si nosotros vemos las redes sociales, es decir, hay un gran cuestionamiento a la decisión del tribunal. Pero a la justicia también. No lo comprende. Bueno, subyace también ese cuestionamiento. Ahora, si los tribunales entienden esto de esta forma, bueno, y esto no se modifica, lo que habrá que hacer es una modificación legal a futuro, pero por de pronto vamos a agotar las herramientas procesales que tenemos respecto a este caso. Muchas gracias, fiscal, por acompañarnos a esta hora aquí en CNN. Gracias por la invitación. Nosotros hacemos una pausa, pero no se vayan porque hay más informaciones.